Lesson number 20. Comparisons, exercises. The purpose of this lesson is to review the adjective and the degrees of adjective. Adjectives. Adjectives are words that describe or modify another person or thing in a sentence. The articles a, an, and the are adjectives too. Examples: the tall professor, the lugubrious house, a solid commitment, a month's pay, a 6-year-old child, the happiest, richest man. Note, if a group of words containing a subject and verb act as an adjective, it is called an adjective clause. Bien, en el caso de los ejemplos que estamos planteando, por ejemplo, el que tiene 1, 2, 3, 4, 5, el quinto dice a 6-year-old child. Si se dan cuenta, no hay solamente un adjetivo, sino, bueno, vamos a poder utilizar, como en el caso del sexto ejemplo, the happiest, richest man, también utilizamos dos adjetivos. Podemos utilizar 1, 2, 3, 4, siempre irán delante del sustantivo o nombre. Entonces, podemos utilizar varios adjetivos. Ahora, ¿cuál es el detalle? Así tú utilices 1, 2, 3 o 5 adjetivos, o más, no sé, siempre los vas a colocar antes del sustantivo o el nombre, o del nombre del objeto, o nombre de la persona, etc. Por ejemplo, en este caso, big house. No decimos house big, no, decimos big house. Es decir, primero los adjetivos, sea 1, 2 o 6 o 7, antes, y después mencionamos al final ya el objeto. En este caso, big house. Podría decir old shoes, new shoes, tall man, etcétera, etcétera. Siempre primero el adjetivo y luego recién el objeto. Por ejemplo, en este caso, casa grande, no, en español decimos casa grande. Imagínate que en inglés debo decir grande casa, o sea, big house, ¿ya? Por favor, no te olvides. Bien, acá tenemos adjetivos opuestos, solamente esto es para recordar old shoes and new shoes, ¿ok? Y bueno, habíamos mencionado que puedes utilizar 1, 2, 3, etcétera, n cantidad de adjetivos, ¿no? Pero vamos a considerar algunas clasificaciones. Por ejemplo, en cuanto a color, ¿son adjetivos? Sí. Black, blue, etcétera. En cuanto a tallas, size, big, huge, large, little, large, etc. O sea, tenemos tallas. Luego también tenemos otra clasificación, shapes, formas, oval, round, square, etc. Ahora, sabores, taste, bitter, sour, sweet, etc. Amargo, dulce, etc. ¿No es cierto? Luego, en cuanto a olores también, ¿no? Fresh, musty, salty, o sea, vamos viendo, ¿no? Sabores, olores, texture, texturas. Luego tenemos sound, cómo está armonioso, ruidoso, harmonious, loud, pleasant, quiet. Y también tenemos en cuanto a números, ¿no? Few, 50, many, que ya hemos revisado también esos que son quantifiers, pero a la vez también son adjetivos que nos dan la idea de cantidad, ¿no? Numbers. 1, 2, 3, few, 50, many. Y también no nos olvidemos que los artículos también pueden ser adjetivos, considerados dentro de los adjetivos para determinadas oraciones. Por ejemplo, a, an y da, no te olvides. Luego, en cuanto a weather, clear, dry, foggy, rain, rainy, windy. Entonces también podemos utilizar elementos del clima como adjetivos. Bien. Luego, hablamos acerca de los grados del adjetivo, degrees of adjectives. Podemos leer esto, si tú deseas, pausas el video y puedes leerlo con atención y con el tiempo que tú lo necesites, pero vamos a irnos de frente a la base. ¿Okay? Concretamente, los grados del adjetivo van a ser 3, el positivo, el comparativo y el superlativo. Positive, comparative, and also superlative. Alright? So, positivo, vamos a decir que es el grado positivo, que propiamente no es un grado, ¿ya? Pero se refiere al adjetivo de manera objetiva, tal cual lo veo. Por ejemplo, si tengo una mesa de color amarillo, mesa amarilla, yellow table, tal cual, o sea, tal como lo estoy viendo, sin exagerar, sin comparar, de manera objetiva, como lo estoy percibiendo con mis sentidos, ¿sí? Es todo.
Bien, en el caso comparativo, ya ahí, como su nombre lo dice, voy a hacer una comparación entre dos o más, o entre uno o más, ¿no? Por ejemplo, voy a decir, Susan es más alta que Karina. Estoy comparando dos personas, ¿no? Entonces es una comparación. Estoy ya utilizando dos elementos o estoy comparando dos personas. En tanto que el superlativo va a ser el grado de comparación mayor, absoluto, que va a ser, por ejemplo, Karina es la más alta. Entonces la más alta y sobreentiendo que es la más alta de todas. Ya no voy a especificar que quién es, sino es la más alta de todas, ¿no? Entonces esos serían básicamente los grados del adjetivo. Y ahora, en cuanto a los grados del adjetivo, vamos a utilizar el sufijo que vemos en pantalla. Ya, por ejemplo, tenemos el grado positivo rich, que es rico. El comparativo le voy a agregar el sufijo er, para el comparativo el sufijo er, y para el superlativo el sufijo est, ¿sí? Entonces diría más rico, solamente que uno es para comparativo y el otro es para superlativo. El que está en color rojito es para comparativo y el que está subrayado de color verde es para superlativo. Bien, luego tengo el siguiente adjetivo, lovely. ¿Qué pasa? Debería agregarle el sufijo er y est para el superlativo, pero ¿qué sucede? Acaba en y. Entonces, por esa razón voy a cambiar la y por una i latina, lovelier. ¿Sí? Entonces en ese caso hay que tener esa consideración. Ya no va a ser solamente er, sino ier. Y en el caso del superlativo, loveliest. ¿Sí? Tengo que cambiar la y por i latina y luego el sufijo est. Sí, solamente hay que tener consideración con aquellos adjetivos que acaban en y, como lovely. Luego tenemos beautiful. Lo lógico sería que le ponga beautifuler, algo así, ¿no? Y beautifulest. Pero no es así. Sucede lo siguiente, cuando trabajo con adjetivos pequeños, cortitos, voy a colocar el sufijo er o est, ear o est. Pero cuando estoy trabajando con adjetivos súper largos, larguitos, de más de tres sílabas, entonces voy a utilizar more. A mí lo que me ha funcionado siempre es decir adjetivo largo o corto, porque tienes que contar, ¿no? las sílabas y bueno, a veces eso como que te lleva tiempo al resolver un examen o al trabajar. Entonces, lo más fácil para mí es adjetivo cortito, sufijo. Adjetivo largo, porque no siempre, como les repito, en un examen estoy contando la cantidad de sílabas, ¿no? Entonces, los adjetivos largos le antepongo more, most. Ya no voy a decir beautifuler o beautifulest, no voy a agregarle el sufijo er ni est, sino le voy a anteponer la palabrita more y most cuando se trata de adjetivos largos, ¿ya? Entonces, si dan cuenta, rich es cortito y beautiful es largo, ¿no? Ya. Entonces, ahora acá hay bueno, les presento un cuadrito. Este cuadrito contiene aquellos adjetivos que no van a ceñirse a la regla anterior de agregarle el sufijo er o de agregarle el sufijo er y est o la palabra more o de anteponer la palabra more y most. En este caso en particular son adjetivos irregulares porque su comparativo y su superlativo se va a formar de forma distinta. Por ejemplo, good será better, best. Bad, worse, worst. Entonces, si se dan cuenta, varía. Pero lo bueno es que son pocos los casos de adjetivos irregulares que tenemos que recordar. Miren, aquí por ejemplo en pantalla vemos 3, 6, 7. Son solamente 7, ¿no? Es súper sencillo. Little, less, least y far, farther, farthest, ¿ya? Entonces eso tenemos. Bueno, para los que por A o B de repente no recuerdan, entonces good, bueno, bad, malo, little, pequeño, much, and many, mucho, some, algunos y far, lejos, ¿no? Entonces, a ver,